Gracias, Señor. Necesario, Padre, que tú estés aquí, papá. Y vamos a comenzar en el versículo 10. Aleluya. Aleluya, papá. Versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando Aleluya. y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, Oh, Santo Padre. mas aún a morir en Jerusalén Padre. por el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Padre mío, te damos gracias y permite, Señor, que mi mente esté clara en esta mañana Sí, Señor. para exponer tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Todo obstáculo sea removido, Señor, en el nombre de Jesucristo, y que tu palabra nos edifique en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Existen dos clases de sufrimiento. Aquel sufrimiento que viene como resultado de mis propias decisiones y que jamás deberíamos echarle culpa a lo que está a nuestro alrededor, porque nosotros somos artífices de nuestra felicidad o de nuestra desgracia. Todo aquello que nos ha traído dolor y sufrimiento, usted se dará cuenta que ha sido usted mismo el protagonista, usted mismo se lo ha provocado, usted mismo. Lo insólito del caso es como que hay personas que les gusta sufrir, que a pesar de que algo saben que le va a traer dolor y sufrimiento, deliberadamente optan por ese sufrimiento. Por el otro lado, hay un sufrimiento que es producto de hacer la voluntad de Dios. De hacer la voluntad de Dios. Y este es el ejemplo de Pablo hoy. Creo que no ha habido un hombre que haya sufrido más que el apóstol Pablo. Pablo sufrió indeciblemente, pero sufrió por hacer la voluntad de Dios. Por eso sufrió Pablo, por hacer la voluntad de Dios. Entonces, retrocediendo un poco a lo primero que dije, casi siempre nosotros estamos proyectando alrededor nuestro de lo que nos pasa, buscamos culpables de lo que nos sucede, de lo que nos pasa. Cuando en realidad dije, nosotros mismos con nuestras manos
forjamos nuestra felicidad o nuestra desgracia, nosotros mismos. Nosotros mismos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que si yo sé que tomando alcohol me destruyo el hígado, sigo tomando alcohol? ¿Cómo es posible que si yo sé que fumando marihuana, echándole estupefaciente a mi cuerpo, embrutezco mi cerebro? ¿Por qué lo sigo haciendo? ¿Cómo es posible que si yo sé que esta mujer me va a pegar, para qué me caso con ella? ¿Entendieron lo que dije? Es decir, hay cosas que uno desde que comienza a conocer a una persona se da cuenta qué tipo de persona es y cómo va a ser no solamente la trayectoria, sino el final. Y más sin embargo, usted opta por ese sufrimiento de una manera deliberada, voluntaria. Voluntaria. Como que pareciera que padecemos de masoquismo, que nos gusta que nos amarren y que nos peguen con un látigo. Entonces, como que nos gusta el maltrato, como que nos gusta el sufrir. Pero no ese es el tema de hoy, eso lo voy a dejar al final para cerrar el mensaje. Mas, sin embargo, quiero hablar hoy sobre ese sufrimiento que viene como producto de hacer la voluntad de Dios. Y aquí hay que darle gracias a Dios cuando mi Señor Jesucristo dijo: me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Dice: les voy a dejar el Espíritu Santo para que esté con ustedes, para que los guíe, para que los aconseje, para que los fortalezca. Estoy hablando que el glorioso Espíritu Santo en nuestras vidas siempre viene a advertirnos de lo que nos viene. En este caminar no vamos solos. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros, que camina a la par de nosotros. Y ahora, en este estudio de Pablo, hemos visto cómo el Espíritu Santo constantemente está hablándole a Pablo. El Espíritu Santo habla a través de otras personas, y le está hablando a Pablo lo que le iba a suceder cuando fuera a Jerusalén. Pero Pablo ya lo sabía. Y esto que este profeta de Judea va a venir a decirle ahora a él, no era algo nuevo, pues desde que estaba en Asia Menor, en el capítulo 20, que venimos estudiando la Biblia, allá en Asia Menor se lo dijeron por primera vez que le esperaba sufrimiento en Jerusalén. Él mismo lo dijo a los ancianos de Éfeso en el capítulo 20, lo que le esperaba en Jerusalén, que nunca más iban a ver su rostro. Lo que estoy diciendo es, escuchen bien, desde el momento que doy un paso hacia el frente para seguir a Jesús, yo debo saber y entender que no va a ser un camino de rosas. Amén. Amén, hermano. Que no va a ser un camino fácil. Amén. Sino que va a ser un camino difícil. Señor. Lleno de abrojos, lleno de espinas. Sí, Señor. Lleno de, ¿qué diríamos? De cosas que jamás usted esperó que le sucedieran y le van a suceder. Usted debe saberlo eso y debería estar preparado para ese camino difícil. El Señor habló de una puerta angosta y de un camino estrecho. El camino amplio va a lo de afuera, pero este camino es angosto. Entonces, lo que está diciendo es que es un camino difícil. La gran ventaja que tenemos es que el Señor dijo: ve aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fue lo que dijo el Señor: no los voy a dejar solos. En esta batalla no los voy a dejar solos. Y usted y yo podemos comprobarlo, que en estos 41 años, en el caso mío, de estar en el Señor, yo he visto cómo el Señor ha estado conmigo en las buenas y en las malas. ¡Aleluya! Que en realidad, ahí donde se puede ver el auténtico, genuino amor del Señor hacia nosotros, que está con nosotros en las buenas y en las malas. Jamás nos ha abandonado, jamás nos ha dejado el Señor. Bueno, así que sigamos con esto. Así que ahí está Pablo, listo para ir a Jerusalén. Pero
Me pregunto anoche, inclusive con el gran malestar que tenía en mi cuerpo, yo decía, ¿por qué constantemente el Señor le estaba diciendo estas palabras a Pablo en diferentes iglesias, en diferentes partes? Era lo mismo. En todas partes era lo mismo. En todas partes era lo mismo. Y yo creo que parece que el Señor estaba preparando a los hermanos para las prisiones de Pablo. Estaba preparando a los hermanos para las prisiones de Pablo. Es decir, era algo muy importante que todos los hermanos tuvieran la misma actitud demostrada por los hermanos de Roma, que no se escandalizaron cuando Pablo estaba preso en Roma. No hubo escándalo. Ninguno se escandalizó porque dijeran, el apóstol está preso. Ahí está el apóstol Pablo, el apóstol Pablo está preso. Y lo primero que pudiera uno decir, bueno, si es apóstol del Señor, ¿por qué está preso? Segundo, si es apóstol del Señor, ¿por qué el Señor no hace nada para sacarlo? El Señor que es tan poderoso, el Señor que es tan poderoso, ¿por qué no lo saca? ¿Por qué no manda a un ángel? Miren, es más, mire, a Pedro mandó un ángel para sacarlo. Pero a Pablo, ¿por qué no manda un ángel para sacarlo? Es decir, los hermanos débiles hubieran terminado prácticamente diciendo que Pablo no era genuino, que Pablo no era un verdadero apóstol porque estaba preso. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que cuando alguien está pasando por una situación adversa, es como que el Señor no está con esa persona? Increíble. Y me recuerdo una vez allá en mi país, en la Unión, yo era profesor en un colegio, y ese día había vendido un Jeep Wrangler que yo tenía. Me habían dado nada más lo que le llamamos aquí el enganche, el down payment, 3.500 colones. Me recuerdo perfectamente que la persona que me lo compró me había dado un adelanto de 3.500. Llegué tarde a la iglesia, me fui a dar mis clases, regresé como a las 9:30 de dar clases de la noche. Y para la mañana siguiente, simplemente el dinero había desaparecido de la bolsa de mi pantalón. Así de sencillo. Se robaron, entraron a donde nosotros estábamos durmiendo, un cuarto que estaba en la parte alta. Entró el ladrón. ¿Cómo supo que yo andaba dinero? No lo sé. Pero que entró, creo que hasta un beso me dio. Y se llevó mi dinero. La hermana Doralicia iba para el mercado y me dijo, ¿quiere que le traiga algo? Sí, le digo, tráeme tal cosa. ¿Y dinero? Me dijo, ahí hay dinero en la bolsa izquierda. Aquí no hay nada, me dijo. ¿Cómo que no hay nada? Le dije, claro que hay dinero. Eran 3.500 colones en aquel tiempo, era plata. Y se lo robaron. Claro. Aquello se regó como pólvora, que al pastor Pineda le habían robado. Que le habían robado. Y mi segunda hija, Ansoanet, el color de ella es morena. Ella no salió del color mío, blanca. Mi primer hijo salió blanco y mi hija Estrella salió así, no solamente blanca, sino con mis ojos verdes. Entonces, y mis ojos no solamente son verdes, hay veces que se ponen así color miel, cambian dependiendo del día, así como me siento, así ponen mis ojos. Entonces, pero mi hija segunda salió morena. Y llegaban las benditas hermanas, sin menospreciar a nadie que se pone un tapadito en el pelo, porque para mí eso, si usted quiere ponérselo, pónganselo, no tengo problemas para eso. Pero pensaban de que la niña no era mía, que el cucuy había llegado a hacerme las horas extra. Y decía, ¿y esta niña cuándo la adoptaron? Y la niña tiene un parecido tremendo conmigo, tremendo. Aunque es morena, no morena, pero parecido.
Y entonces creían que allí en mi familia había pecado. Y llegó una linda hermana de esas que le gusta llegar. Y llegó. Y yo estaba en la sala. Y cuando llego empieza a decir, pecado dice el santo, pecado dice el santo, pecado dice el santo. Y yo le dije, hermana, bueno, mejor ni le digo lo que le dije. Entonces, mejor ni le digo lo que le dije. Entonces, porque decía que la razón por la cual me habían robado el dinero era porque había pecado en la familia. Y Dios fue pero tan maravilloso el Señor, porque el Señor es maravilloso, que como que Dios nada más estaba probando mi fe, porque yo no me puse a llorar por el dinero que se había perdido. Se perdió. No hay manera de recuperarlo. La policía halló mi cartera por allá. Por lo menos me regresó la foto para que nadie la tuviera en la cartera. Entonces, no. Pero ni en menos de una semana Dios me había regresado con creces lo que yo había perdido. Ni les digo cómo, pero Dios había regresado con creces lo que yo había perdido. En otras palabras, no tenía nada que ver con pecado, ni tenía nada que ver con desobediencia, sino que simplemente como humanos que somos cristianos, pero somos humanos, y cualquier cosa nos puede suceder y nos puede pasar. Y eso no es un indicativo que usted está en desobediencia, ni que el Señor lo ha desamparado. Es más, muchas veces cuando esas cosas suceden es porque el Señor está probando la fe suya y la confianza suya en el Señor. Aleluya. Entonces, ya les he contado que hoy en esta situación que está pasando en El Salvador tenemos por lo menos 4 pastores que yo los conozco que fueron encarcelados injustamente. Uno de ellos, 20 años de ser pastor en Aguachapán, presbítero, profesor del Instituto Bíblico. Y solamente porque antes, cuando él era joven, se tatuó, el pastor fue apresado y está en una cárcel de seguridad en Izalco. El pastor ha sido golpeado, porque allá no solamente están capturando, sino que están golpeando. Entonces, pero la gran pregunta que me hace alguien, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué pasa? ¿Por qué Dios lo permitió? Simplemente Dios tiene sus planes. Dios tiene sus planes y pienso que de alguna manera algo positivo se va a sacar de todo eso. Algo positivo como quitar la venda que teníamos a un presidente cool, que teníamos a un presidente nice, que teníamos un presidente, y ahora prácticamente se está cayendo esa careta de que él simplemente lo que le interesa es la popularidad sin importarle quién se vaya entre sus pies. Esa es mi pobre opinión. Eso es lo que yo considero, que para él es más importante la popularidad y sin importar a quién se lleva, así como decimos en pleno salvadoreño, entre las patas. Pero tenemos un montón, cientos de personas que han sido capturadas injustamente, que las están sacando a las 8 de la noche, cuando ya no hay autobuses, cuando no hay quien los lleve ya para sus casas, los sacan en la noche. Increíble lo que está pasando, injusto, pero insisto, Dios está sentado en su trono y Dios tiene el control de todo. Aleluya. Bueno, así que prácticamente los estaban preparando para que no se escandalizaran. Cuando Pablo estuviera en la cárcel, que no se escandalizaran. De repente sale una noticia, pastor preso, y todos se escandalizan. Evangelista preso, y todos se escandalizan. Hermano cometió tal cosa, y todos se escandalizan. El punto ahora era que cuando Pablo estuviera en la cárcel, nadie se escandalizara, sino que todos lo vieran como un cumplimiento de lo que venía a un hombre que sufría por hacer la voluntad de Dios. Ahora, la profecía de Agabo, se dice Agabo, no Ágabo, ¿verdad? No Ágabo, sino Agabo. Era verdadera, era genuina del Espíritu Santo. Aleluya. Pero las palabras que se le agregan ahí después
no son del Espíritu Santo. Ahí hay una aplicación humana. Y escuchen esta parte. Cuando Lucas, que es el escritor del libro, dice Lucas, le rogamos. ¿Qué dice Lucas? Le rogamos. Aquí en esta parte. Le rogamos. Nosotros y los de aquel lugar de Cesarea, los hermanos que estaban en la casa ahí de Felipe, el evangelista, que no subiese a Jerusalén. ¿Quiénes le ruegan? Primeramente dice, nosotros le rogamos. Es decir, Lucas y todo el grupo que acompañaba a Pablo, que llevaban la ofrenda para Jerusalén, le ruegan que no suba a Jerusalén. Pienso yo de que en este parámetro se puede ver una manifestación de amor cristiano único. Amén. El amor cristiano, el amor cristiano. Aleluya. Que estamos con los que lloran, lloramos con los que lloran y reímos con los que ríen. Ese es el cristiano. El cristiano puede sentir lo que el otro siente. Aleluya. Y ellos de alguna manera, y si no recuerden ustedes cuando el Señor dijo a sus apóstoles que iba a Jerusalén y que allá le esperaba qué sufrimiento, le esperaba la muerte, le esperaba la cruz. ¿Y qué pasó con el apóstol Pedro? Inmediatamente le dijo, no digas esas cosas. ¿Cómo es que estás diciendo que vas a sufrir? ¿Cómo es que estás diciendo que vas a padecer? Y el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, que no tienes parte ni suerte en este asunto. En otras palabras, ya dije que voy para Jerusalén y que me espera sufrimiento y yo no voy a desistir solamente porque tú me estás diciendo que no suba. Yo creo que hay una pauta en lo que se llama apoyo, que cuando nosotros apoyamos a alguien, y si vemos que van a ver que las cosas van a venir difíciles, tratamos de hacerle desistir. Mas sin embargo, la actitud de los compañeros de Pablo es maravillosa, porque cuando vieron que Pablo estaba decidido, terminaron apoyándolo. Y esta palabra en la vida es importante. Sentir que tenemos el apoyo de alguien. Nosotros, esta es la diferencia de nosotros como cristianos. Nosotros tenemos, número uno, el apoyo del gran yo soy, de la vid verdadera, del grande de los grandes. Tenemos el apoyo de Él en todo lo que emprendemos, y dice que Él va a bendecir la obra de nuestras manos, hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Hay muchas cosas que no las hemos logrado, alcanzado, porque no tenemos el apoyo de nadie. Dice el pobre marido, dice, voy a empezar mi ventecita de taco. Y vos no naciste para eso, hombre. Lo tuyo es cortar yardas. Entonces, en vez de recibir una palabra de apoyo, lo que recibe es una palabra de ¿qué? De desánimo. Entonces, lo mismo, viene la mujer y dice, voy a ir a la universidad, me voy a preparar a estas alturas, ya con el montón de arrugas que tenés. Entonces, no hay edad para estudiar. Entonces, yo me recuerdo al papá de Arturo, que hoy no está. Hoy no está Arturo. Entonces, que el papá de Arturo tenía 57 años cuando yo lo metí a la universidad a estudiar. Yo estaba muy joven, yo estaba en la universidad y le dije, hermano Benito, ¿y por qué no estudia? A mi edad, me dijo. Sí, hermano, le dije. ¿Y qué? Dice, nunca me dieron el certificado. Sí, yo se lo consigo, le va a ir el 1 a 1 los hace, le dije. Estoy bromeando. Pero el asunto está que lo metí a la universidad. ¿Y qué sucedió? Yo me vine para los Estados Unidos. Él se queda en El Salvador. Él graduó. Él fue licenciado en psicología, en ciencias de la educación también. Y yo no gradué. Y el anciano a los 65 años estaba graduando. Es decir, el punto es que siempre necesitamos una palabra de alguien que no nos esté diciendo que no servimos para nada. Que no nos diga que no vamos a pasar del portal, que nacimos para maceta.
y que las macetas se quedan en el portal de la casa, sino que nos digan, no, tienes una mente brillante, y se lo digo de todo corazón, todos ustedes tienen una mente brillante, nacieron para algo especial. El mismo hecho que estén aquí, que son hijos de Dios, que Dios los haya escogido, los escogió por algo. Aleluya. Aleluya. Bueno, pero Pablo, él no era desobediente al Espíritu Santo. Amén, hermano. Amén. No. Cuando él decide irse, lo que simplemente no hace caso de lo que sus compañeros le dicen, de que no suba. Pero el Espíritu Santo nada más le está advirtiendo de lo que le viene. Nada más. Amén. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo, hermano. Bueno, ahora sigamos adelante. Allá en el Antiguo Testamento, porque dice que Agabo sale, le quita el cinto y luego le empieza a amarrar las manos y los pies, que era como un simbolismo de lo que le iba a pasar a Pablo cuando llegara a Jerusalén. Esto era algo común de los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, leamos de Isaías en el capítulo 20. El capítulo 20 de Isaías, del 1 al 4, cuando dice: en el año que vino el Tartán a Asdod, cuando le envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: ve y quita el cilicio de tus lomos, y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo, al profeta. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo 3 años. ¿Cómo anduvo Isaías? Desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas, para vergüenza de Egipto. Aquel día yo hablé de nalgas y alguien se sorprendió, dijo: uy, esas palabras no se usan desde el púlpito, ahí está en la Biblia. Y estas cosas así se llaman, no tienen otro nombre. Y aquí la Biblia nos dice que el profeta tuvo 3 años descalzo, desnudo y enseñando ¿qué? No digan pompis, las nalgas. El profeta de Dios para enseñar una verdad espiritual, para enseñar la voluntad de Dios. Más adelante, Jeremías 1:7 dice que: y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Algunos piensan que Jeremías estaba niñito cuando dijo estas palabras. No. Ese era un simbolismo. Lo que está diciendo Jeremías es simple y sencillamente: me siento como un niño. Me siento como un niño. Me siento indefenso. No me siento preparado para lo que me estás mandando a hacer. Y el Señor le dice: no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Más adelante, en el capítulo 27, versículo 1 al 8, está otro simbolismo que no lo vamos a leer porque es muy largo. Y en Ezequiel capítulo 4, versículo 1 al 6, hay otro simbolismo. Había muchos simbolismos en el Antiguo Testamento que se usaban para ilustrar la voluntad de Dios. Aún nuestro Señor Jesucristo usó las parábolas. Las parábolas eran para ilustrar una verdad. Por eso cuando hablamos de la parábola del rico y Lázaro, el infierno, pues, alguien dice, los testigos de Jehová dicen, es una parábola, pero con esa parábola el Señor estaba mostrando, ilustrando una verdad. Inclusive, en el capítulo 21 de San Juan, versículo 8, escuchen bien. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrándola. No, 21. Es cuando le dice a Pedro: cuando eras joven, te ceñías a ti mismo. Cuando eras joven te ceñías a ti mismo, pero cuando ya seas adulto, otro te ceñirá.
ilustrándole, ahora ya no vas a hacer lo que a ti te dé tu regalada gana. Ahora vas a hacer lo que el Dios del cielo quiere que hagas. ¿Entendió? Entonces, ahora en nosotros eso como que no es real del todo, porque seguimos haciendo lo que nos da nuestra regalada gana. Pero no es porque el Señor no nos esté diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Por eso el Señor dice a Pedro, mira, cuando eras joven tú te seguías, pero ahora alguien te seguirá. Aleluya. Alguien te va a decir lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Aleluya. Ahora, aquí entramos a una pregunta. Porque si allá en Jerusalén te espera sufrimiento, Pablo, te espera que te van a amarrar. Yo les pregunto a ustedes hoy, ¿por qué los judíos odiaban tanto a Pablo? ¿Cuál era la razón por la cual los judíos odiaban tanto a Pablo? ¿Cuál era la razón? La primera respuesta es porque Pablo predicaba de un Cristo, de un Mesías que tenía que sufrir. De un Mesías que tenía que sufrir. Y los judíos tenían un concepto que el Mesías no iba a sufrir, sino que el Mesías iba a hacer sufrir a los romanos, a los que habían invadido la tierra de Israel. Entonces, así que cuando lo mostraba como débil, sufriendo, decían, no, este no es el Mesías que nosotros esperamos. El Mesías de nosotros no va a sufrir. El Mesías de nosotros va a hacer sufrir a los romanos. Lo segundo es porque venía Pablo y decía que el Mesías era Jesús de Nazaret. Y ellos dicen, no, ¿qué bueno podrá salir de Nazaret? ¿Habrá algo bueno que pueda salir de Nazaret? No esperaban que saliera de Judea, no esperaban que saliera de otra parte, pero no, de Nazaret. Lo tercero es porque Pablo enseñaba que los gentiles, es decir, nosotros, ahora, por medio de la cruz, es decir, el Evangelio, éramos recibidos como hijos de Dios por los mismos honores y privilegios del pueblo judío. Y escuchen esto, hermanos queridos, amados. Yo soy alguien que ama al pueblo judío, pero no tengo nada que envidiarle al pueblo judío, porque todos los privilegios y honores que el pueblo judío tiene, también nosotros los tenemos. Son ellos hijos de Dios, también nosotros somos hijos de Dios. Tienen ellos promesas, también nosotros tenemos promesas. ¿Entendió? Así que no tenemos nada que envidiarle al pueblo judío, absolutamente nada, porque algunas veces cuando vemos a un judío, como que hay un judío. Me habla Galilea y me dice, quiero que me recibas tal día. Fíjate que no tengo mucho tiempo, yo tengo muchos predicadores. Pero acuérdate que yo soy judío. Digo, no me vuelvas a usar esa estrategia de que porque eres judío te voy a recibir. Aleluya. Te puedo recibir porque eres un hombre de Dios y porque Dios te usa como predicador y porque eres también mi amigo, pero el hecho de que sea judío no te da nada extra. Amén, hermano. Aleluya. No te da nada extra. Tú eres como el hermano Pelos Parados que viene de El Salvador a predicar, o como el otro que viene de México a predicar, o de Guatemala a predicar. No eres alguien especial porque eres judío. ¿Me están oyendo? O sea, tenemos que ubicarnos. Eso es lo que Pablo predicaba, que los gentiles ahora tenemos los mismos honores y los mismos privilegios que el pueblo judío, y eso a ellos les disgustaba, que nosotros, así como somos, con el nopal en el lomo, Aleluya. y tenemos los mismos privilegios, alaben a Dios. Le dijo Pablo ahora, regresemos a Hechos. ¿Qué haces? ¿Qué hacéis llorando? ¿Qué hacéis llorando? Yo tengo una manera rara, que cuando hay un funeral, yo nunca llego a dar mis condolencias en ese momento. Porque en ese momento, condolencias o pésame, como quieran llamarle, lo que provoca nada más es quebrantar más el corazón de la persona. Si usted cree que llegar a decirle algo, lo siento mucho,
¿Le ayuda? No le ayuda para nada en ese momento. Lo que hace es quebrantar más el corazón de la persona doliente. Es mi manera de pensar. La persona está tranquila, se está riendo, pero llega aquel, ay, cómo lo siento. Si apenas antier estuvimos comiendo tacos allá y pupusas, y ahora se fue. Y empieza a llorar, y entonces viene la doliente y empieza a llorar también. Entonces se vuelve un calvario. ¿Entendió? Amén, hermano. ¿Qué es lo que uno tendría que hacer? Es cuando alguien está débil, mostrarle fortaleza. Amén. Mostrar fortaleza. Mostrarle, mire, ya su familiar está en un mejor lugar. Yo creo que era lo mejor y usted echen para adelante, ¿verdad? Pero, ay, lo siento, comadre, lo siento, compadre. Cosa no funciona, por favor. No funciona. Y vamos a tener este ejemplo ahora aquí con Pablo. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Yo creí que hoy no iba a estar predicando y hasta le dije a Lorriaga, al pastor, ya que usted quería una oportunidad, véngase, porque yo no creo que voy a poder hacerlo mañana. No me siento en condiciones físicas de hacerlo. Ay, pastor, pobrecito, el pastor se nos está muriendo. ¡Que se muera! ¿Qué hacen llorando? Lamentándose, que pobrecito. No. Dijo Pablo, ¿qué hacen llorando? Quebrantándome más el corazón. Es bien importante lo que Pablo está diciendo hoy. Por supuesto, lloraban porque lo amaban. Pero yo digo, uno debe llorar allá a solas. No enfrente de la persona que está quebrantada, no enfrente de la persona que está con el problema. Allá sí llore todo lo que quiera. Empape 3 sábanas completas con lágrimas. Así que Pablo dice, no. Y ahora miren, y aquí estamos llegando casi al final en esta mañana. Porque Pablo viene y yo me puse a pensar por un momento, ¿qué si usted hubiera sido Pablo? Cuando dice, no subas porque te espera mucho sufrimiento, ¿qué hubiera dicho usted? Bueno, la verdad es que ya sufriré bastante. Ya padecí suficiente, ya para qué seguir sufriendo, ¿no? Mire, tiene razón, muchachos. Mandemos a alguien más con la ofrenda a Jerusalén, alguien que no sea tan conocido, que no corra ningún riesgo. Mandémoslo y nosotros de aquí regresémonos para allá. Tienen razón, muchachos, ya. Miren, ¿cuántas veces, Pablito, te han azotado? ¿Cuántas veces, Pablo, te han reventado las jetas? Porque es lo que le pasaba a Pablo, lo golpeaban, lo azotaban, Dios mío, lo insultaban, lo trataban como lo peor, y Pablo en este momento hubiera dicho, ya basta. Así como algunas veces nosotros, cuando ya no soportamos más el sufrimiento de algo, ya basta, hasta aquí nomás. No voy a permitir que este sufrimiento continúe, no lo voy a permitir, hasta aquí nomás. ¿Y qué dijo Pablo? No dijo Pablo. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué hizo Pablo? Afirmó su rostro. Aleluya. Así como cuando Jesús iba hacia Jerusalén y que le esperaba la crucifixión en Lucas capítulo 9, 51, que dice que el Señor afirmó su rostro. Aleluya. Me gustaría que ustedes estudiaran qué significaba afirmar el rostro. Porque algunas veces andamos con la cara así como... Afirmar el rostro. Échese la crema Nivea. La crema Pons. Y si no tiene ese, aceite de cocinar. Porque aunque ustedes no lo crean, allá en Israel, hombres y mujeres de vez en cuando se embadurnan el cuerpo de aceite. Porque el aceite es curativo. Y bueno, ya no le voy a dar recetas a ustedes.
Pero afirmar el rostro significaba ponerse bien, peinarse, lavarse la cara, echarse aceite, ¡pum! Aquí voy. Así como cuando el Señor dijo, cuando ayunen no pongan la cara de triste. Afirmen el rostro. Y Pablo hoy afirma su rostro. No es como que Pablo va y con los dedos así, a ver qué me va a pasar. No, va a decidir a lo que venga, a lo que pase. Estaba dispuesto a dar hasta su vida por el Señor. Y aquí es donde estoy terminando en esta mañana. ¿Y usted? ¿Está decidido hasta dar la vida por el Señor? A ver, quiero oírlos. ¿Están decididos o no están decididos a dar la vida por el Señor? ¿Están decididos como Pablo? No solamente a sufrir, sino a dar hasta la vida por Él. ¿Están decididos? Cada palabra que sale hoy de mi boca, siento que mi cabeza se está desarmando. Siento que como que los ojos se me están saliendo. Y aquí estoy. Porque estoy aquí no solamente para que mi cuerpo sienta los efectos de lo que estoy haciendo, sino que si tengo que caer aquí, caigo haciendo la obra del Señor. Estoy decidido no solamente a ser atado, pero a dar mi vida, dijo Pablo, por el Señor. Y la pregunta, ¿y nosotros? Amén, hermano. Amén. Amén. Aleluya. No. Algunos tal vez sí, pero la gran mayoría, si solamente por no enfermarse no venían a la iglesia. Por el temor al COVID, no venían a la iglesia. Por el temor al COVID no le dan la mano al hermano, pero le dan besos al amante. Por el temor al COVID no saludan al hermano, pero sí toman de la misma botella de licor. Y los churros de marihuana se los comparten. Loco. Y ahí están, poniéndole a la marihuana. Y aquí en la iglesia le da la mano. Aquellos primeros cristianos estaban dispuestos a dar su vida por el Señor. Gloria a Dios. Y ojalá nosotros estuviéramos dispuestos a dar la vida por el Señor. Aleluya. Y como no le pudimos persuadir, dice Lucas, y como no le pudimos persuadir, simplemente dijimos, hágase la voluntad del Señor. Aleluya. No lo pudimos convencer. Hágase la voluntad del Señor. Es decir, con resignación lo encomendaron al cuidado de Dios. Padre, escucha. Y aquí lo termino. Oh, Señor. Dije al principio que ningún santo sano, ningún santo sano elige el sufrimiento. Te amo con toda mi alma, Padre. Tú lo sabes. Solo los santos que no son sanos eligen el sufrimiento. Y solo las personas que tienen mala cabeza eligen el sufrimiento. Parece que no se oyó. Solo los que no están bien del coco, pues, eligen el sufrimiento. Los cristianos aceptamos nada más aquel sufrimiento que viene como resultado de hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Guillermo Carey fue a la India. Hudson fue a África. Allá murió. Estuvieron a punto que se lo comieran los caníbales. A Carey le pegó la malaria de una manera terrible. Todo por hacer la voluntad de Dios. O sea, hombres que se entregan, mujeres que se entregan para hacer la obra del Señor sin importar lo que venga, sin importar lo que pase. Y por eso yo siempre digo,
Deberíamos de estar siempre agradecidos por este país que se llama Estados Unidos. Amén, hermano. Amén. Amén. Porque fue gracias a estos misioneros americanos que este evangelio llegó a México, Guatemala, El Salvador, Centroamérica, Suramérica, Europa, bueno, Europa, digamos África y otros países, gracias a estos hombres que abandonaron aquí sus comodidades, que dejaron aquí sus comodidades para ir a decirnos que hay una vida mejor en Cristo Jesús nuestro Señor. Por favor, póngase de pie esta mañana. Padre, Oh, Santo Padre. te doy gracias Gracias, papá. Gracias. Gracias, mi Señor. por haber permitido, Señor, que esta palabra llegue al corazón. Mi alma te alaba, papá. Aquí hay personas que te necesitan urgentemente en sus vidas. Necesitan un toque tuyo. Necesitan, Señor, un encuentro contigo. Y te pido que tengas misericordia de ellos. En el nombre de Jesucristo.